En la última sesión nosotros estuvimos dialogando, debatiendo, evaluando la reforma liberal. Es un hecho que la reforma liberal generó algunos cambios importantes en la estructura social y económica de Honduras. Sin embargo, nosotros no vamos a caer en el extremo de idealizar la reforma liberal como lo han hecho algunos colegas en el caso de Honduras. Y es que tenemos una escritura netamente que ve los cambios de manera estructural, siempre tomando como referencia la zona centro. Nosotros, anclados en una, digamos, perspectiva epistemológica diferente, opinamos que la reforma liberal sí generó algunos, digamos que un escenario propicio para que en Honduras se desarrollara la economía capitalista. ¿Por qué? Porque vinieron a, digamos, reglamentar las reglas del juego por medio de una nueva constitución, una serie de códigos acordes a la época, y tras el fracaso de generarse en Honduras una burguesía que explotara el café, la minería fue el camino, como bien afirma el historiador Darío Uraca en su libro El capitalismo de San Pedro Sula. Fue digamos que el panorama que van a digamos retomar las élites políticas radicadas aquí en la zona centro de Honduras, Tegucigalpa, y alrededor de la figura de Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa, la familia Bográn, y bueno, se va a crear el Banco de Honduras, ¿verdad?, de capital, con capitales nacionales. Y este señor, ahí es donde aparece la figura de Washington Valentine, quien va a ser uno de los principales accionistas de este banco. Y Honduras va a iniciar, desde mi punto de vista, a partir de la reforma, una nueva manera de digamos que un nuevo esquema económico que va a dar otro paso en el desarrollo capitalista en Honduras. Hacia ahí me gustaría que la reforma se entendiera. Bueno, en este panorama entonces nosotros vamos a analizar la etapa histórica que va de la reforma liberal al cariato. El cariato, como lo vamos a ver más adelante, fue una etapa dictatorial comandada por Tiburcio Carías Andino, el fundador del Partido Nacional. Pero bueno, veamos qué aspectos van a determinar entonces esta etapa, muchachos, que va de 1876 a 1939. Ahí tenemos que algunas de las características de este periodo van a ser una nueva secuencia de guerras civiles entre caudillos militares, la mayor parte del Partido Liberal, el desarrollo de los enclaves bananero y minero, y bueno, la aplicación de la hegemonía norteamericana en Centroamérica y por ende Honduras. Desde la sociología hondureña y centroamericana, pues se han planteado de que en el siglo XX, al menos estos fueron los tres modelos económicos que predominaron en Honduras y Centroamérica. Primero vamos a tener un modelo económico que se le conoce desde el punto de vista de la sociología, y digamos que estos esquemas van a ser generados por toda esta sociología histórica que tomó como referencia el modelo cepalino,
modelo analítico de la CEPAL, del Consejo Económico para América Latina, ¿verdad? Y bueno, para ellos entonces, los famosos teóricos de la dependencia, desde la sociología de la independencia, estos son los tres modelos que van a encaminar a Latinoamérica, Centroamérica y por ende Honduras a una dinámica, a las dinámicas o a los modelos de desarrollo capitalistas aplicados en el siglo XX en Honduras. Pregunta de examen: ¿cuáles fueron esos modelos económicos? Bueno, en primer lugar tenemos el modelo de exportación hacia afuera, ¿verdad?, donde se van a desarrollar los enclaves bananeros y mineros en Honduras, se van a consolidar. Luego tenemos el modelo de sustitución de importaciones, que va a ser de la década del 50 ya, y lo vamos a adaptar hasta finales de la década de los 80. Y el modelo neoliberal, que se aplica desde 1990 y está vigente hasta hoy, 2020, en plena pandemia. Desgraciadamente, como la mayor parte de ustedes percibieron en el ensayo que escribí, la pandemia del COVID-19 nos arropa en pleno desarrollo del modelo neoliberal. Y bueno, a cada modelo neoliberal, como pueden ver ustedes en este cuadro casi comparativo, le corresponde un modelo político. Entonces, cuando se estaba desarrollando el modelo de desarrollo de exportación hacia afuera, el modelo, digamos que el modelo, muchachos, que le corresponde a esta etapa es el caudillista oligárquico, y eso lo tienen que saber bien para examen. En el modelo de sustitución de importaciones se desarrolló el reformismo populista, que estuvo a cargo de los militares en Honduras, y por último una democracia bipartidista que se da en Honduras a partir de la apertura y en 1982 por parte de los militares. Vamos a tener una democracia bipartidista que al menos entre 1982 al 2009 se disputó, bueno, el poder político se lo disputaron los históricos partidos tradicionales, Partido Liberal y Partido Nacional. Sin embargo, después del golpe de Estado del 2009 han surgido nuevas propuestas políticas, las cuales discutiré más adelante. Entonces, ojo muchachos, a cada modelo económico le corresponde un modelo político. Analicemos un poco la cuestión del enclave. En la época de 1880, como tenemos apuntado aquí en la primera pestaña, el café se va a convertir en el principal producto de exportación en toda Centroamérica. No fue así, muchachos, para Nicaragua y para nuestro país, Honduras. En Costa Rica, en El Salvador y en Guatemala, la producción del café llegó a generar unas burguesías nacionales bastante poderosas y unas economías donde el café se convirtió digamos en el despegue económico de estas naciones. Para el caso de Honduras y Nicaragua, pues nosotros nos quedamos marginados de esa, digamos, dinámica capitalista alrededor del café. Y Honduras, como bien lo apunta Darío Uraque, tuvieron que abandonar el sueño de la producción del café por las inversiones mineras. Ojo con esto que les voy a remarcar aquí. En 1880, pregunta de examen, se funda la empresa minera La Rosario Mining Company. Esta empresa, muchachos, se fundó en Tegucigalpa, ¿verdad? Y curiosamente uno de los principales accionistas de esta empresa va a ser el presidente Marco Aurelio Soto, es decir, uno de las figuras de la reforma liberal. Algunos autores hondureños opinan que por esa razón la capital se va a trasladar de Comayagua a Tegucigalpa, ¿verdad? Recordemos que Comayagua fue la capital colonial de Honduras, pero en el contexto del periodo republicano
A veces la capital estuvo ubicada en Comayagua, otras veces en Tegucigalpa, y estuvo, digamos, que ese vaivén hasta que el señor Marco Aurelio Soto, quizás por sus inversiones dentro de la Rosario Mining Company, que se ubicó en una zona de Tegucigalpa denominado el San Juancito, que en la actualidad es un pueblo de esos pueblos abandonados mineros que de los tantos que hay en Honduras. Y bueno, como él era capitalino también, algunos intuyen que por esa razón él decide trasladar definitivamente la capital a Tegucigalpa. Entonces, preguntas de examen. En vez de que Honduras tuviera, chicos, un boom económico alrededor del café, para el caso de Honduras va a ser la minería el camino para poder unirse al despegue económico que se está dando en Centroamérica. Y hay unas cuestiones que son bastante diferenciales para el caso de Centroamérica, y es que en El Salvador, en Costa Rica y en Guatemala se va a producir una burguesía nacional. En el caso de Honduras, lo que se va a fortalecer es una pequeña élite política radicada en Tegucigalpa, que va a aprovechar la producción de la minería para enriquecerse. En este caso hablamos de la familia Soto, que en algún momento llegaron a ser de las familias más ricas de Honduras. Ok, bueno, entonces, segundo aspecto, en 1880 se funda la Rosario Mining Company. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que es este pueblo minero de San Juancito, chicos, que está a creo que a una hora y media de Tegucigalpa. Bueno, la historia, muchachos, de la minería en Honduras, pues Honduras ha sido un país históricamente minero. Hay que recordar que durante el periodo colonial, Honduras fue la zona del Reino de Guatemala que más producía dinero, que más, chicos, producía extracción de minerales a la corona durante el periodo colonial. Aunque tuvo una serie de altos y altibajos en la producción minera, Honduras se mantuvo constante durante el periodo colonial. Luego, con el auge de la economía capitalista en Centroamérica, la minería va a ser por mucho tiempo, más o menos hasta 1910, cuando las empresas bananeras empiezan a consolidarse en nuestro país. La producción minera fue uno de los principales productos de exportación de nuestro país, Honduras. ¿Y quién lo controló? Bueno, esta empresa, la Rosario Mining Company, que en la década de 1950 pues va a cerrar digamos su producción en la zona de San Juancito, y va a trasladar sus inversiones ahí al departamento de Santa Bárbara, en la zona del Mochito, en Las Vegas, en las famosas Vegas de Santa Bárbara. Ahí está una imagen donde aparece las inversiones de la Rosario en esta zona de Honduras. Bueno, alrededor de esta zona en Santa Bárbara, chicos, entonces cuando estalló la huelga bananera, muchos de los trabajadores de la Mochito Mine se van a sumar a la huelga. Esta empresa todavía sigue funcionando en La Vega, Santa Bárbara, pero la producción, bueno, por ahí hay algunos rumores que en esa zona de lo que es La Vega, Santa Bárbara, hay un metal muy importante que es el uranio, ¿verdad? El uranio, chicos, pues es uno de esos metales importantes para la generación de bombas atómicas. Y algunos piensan que Honduras durante mucho tiempo ha tenido, Estados Unidos, perdón, a través de esta empresa ha extraído este metal, ¿verdad?, preciado, ¿verdad?, pero como está en manos de una transnacional extranjera,
Bueno, Honduras, en vez de poderlo negociar de una mejor manera, está acaparado por las empresas, por esta empresa minera. Y bueno, he aquí, muchachos, donde empezamos a hablar entonces del enclave bananero. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos unas imágenes de lo que es el ferrocarril nacional. Chicos, recordemos que la historia del ferrocarril en Honduras pues se puede trazar de la siguiente manera. En una primera instancia, no hay que olvidar, chicos, que bueno, la historia del ferrocarril, como les comentaba, la podemos trazar de la siguiente manera. Primero se ideó el proyecto del ferrocarril interoceánico, que quedó en papel mojado, ¿verdad?, durante el gobierno de José Trinidad Cabañas. Otra pregunta de examen, no se le va a olvidar. Y en el gobierno de José María Medina, Honduras se endeuda con un oneroso préstamo, ¿verdad?, para construir este ferrocarril, el ferrocarril nacional. La mayor parte del presidente aspiró a que ese ferrocarril recorriera la mayor parte del territorio hondureño. Sin embargo, se lo robaron, la capital se lo robaron, y la zona de influencia del ferrocarril nacional, como veremos más adelante, va a ser alrededor de las empresas bananeras. El sueño de tener un ferrocarril interoceánico va a quedar frustrado en la historia de nuestro país. Y bueno, este es un tema muy interesante, chicos, un tema que me gusta, no porque sea una bonita historia para nuestro país, sino porque es la historia de la explotación del poderío yanqui, del poderío estadounidense en nuestro país. Y bueno, la historia del enclave bananero hondureño es una historia de explotación, es una historia de corrupción, de, digamos, fortalecimiento de una élite extranjera y el acaparamiento del poder político por ciertos sectores de la élite política tradicional hondureña. Bueno, hablemos del enclave. El enclave, muchachos, se genera a partir de 1898 en Honduras, ¿verdad? Para algunos ese es un punto de referencia. No obstante, como bien lo afirma aquí en estos dos escritores prolíficos hondureños, el maestro Víctor Mesa, un intelectual muy pero muy importante de nuestro país, también el historiador Darío Uraque, pues ambos sostienen que en una primera etapa la producción del banano en Honduras estuvo manejada por agricultores hondureños. Sin embargo, algunos comerciantes de banano que van a llegar a la costa norte hondureña van a empezar a visualizar a Honduras como un país con el potencial para poder desarrollar la agroindustria bananera. Hay muchas empresas bananeras que en ese tiempo, muchachos, están en plena expansión de la producción del banano a nivel de América. La mayor parte de estas empresas eran norteamericanas, ¿verdad? Y una de esas empresas poderosas va a ser la famosa United Fruit Company. Bueno, la United Fruit Company, muchachos, entonces va a ser una de esas empresas que va a tener inversiones en Honduras, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Cuba, ¿verdad? Y se va a convertir en el siglo XX en una de las empresas bananeras más poderosas, ¿verdad? De hecho, hay hasta libros que nos hablan sobre el poderío de esta empresa bananera. Uno de los más importantes es el famoso libro denominado El Imperio del Banano, escrito por dos historiadores norteamericanos muy importantes, ¿verdad? Y bueno, en Honduras, pregunta de examen, se van a consolidar 3 empresas bananeras
que van a, digamos, generar el famoso enclave. Entonces, en cierto sentido, pregunta de examen: ¿cuáles fueron las 3 principales empresas bananeras en Honduras? Bueno, por un lado tenemos la United Fruit Company, que se va, digamos, que a instalar de una manera contundente a partir de 1912. La Cuyamel Fruit Company se va a ubicar también en la costa norte, ¿verdad?, hondureña, y la Bacara Brewery Company allá en La Ceiba, ¿verdad? Las compañías bananeras en Honduras, chicos, bueno, entonces van a empezar a generar, digamos, muchachos, que van a empezar a consolidarse en nuestro país. Y bueno, aquí tenemos un personaje muy famoso del enclave bananero en Honduras, ¿verdad? Va a ser el señor Samuel C. Murray. Por ejemplo, me gusta la interpretación que le da el historiador Darío Uraque, analizando esas relaciones, digamos, de estos personajes que vinieron, de estos personajes accionistas y comerciantes norteamericanos que anduvieron por Honduras. Pues en una primera instancia Darío Uraque comenta que Washington Valentine llegó a ser catalogados más o menos allá por 1910, ¿verdad?, como el rey de Honduras. Este señor, pues bueno, tenía, como les mencioné antes, era banquero, fundó el Banco de Honduras aquí en Tegucigalpa, tenía acciones en la Rosario Mining Company, y también, como dice Darío Uraque, llegó a controlar el ferrocarril nacional en la costa norte. Sin embargo, Samuel C. Murray, también en este texto de Darío Uraque, El capitalismo de San Pedro Sula, le sigue muy de cerca la pista a Samuel C. Murray y logra decirnos alrededor de esta figura que pronto el ferrocarril hondureño y mucha de la producción alrededor de los bananos, ingenios de azúcar, ubicados en la zona de Cortés y San Pedro Sula, van a ser controladas por Samuel C. Murray. Para la década de 1920, Samuel C. Murray, después de Washington Valentine llegó a ser considerado como el rey de Honduras, va a haber un desplazamiento hacia la figura de don Samuel C. Murray. Y don Samuel C. Murray va a ser el principal inversor de esta compañía bananera denominada la Cuyamel Fruit Company. Ojo con esto que es preocupante. Lo cierto es que en esta época que estamos estudiando, que va de la reforma liberal hasta el cariato, es decir, hasta la dictadura que se va a dar en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, el inicio de la dictadura del general Tiburcio Carías Andino, en Honduras van a disputarse el poder una serie de caudillos políticos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí tenemos una serie de personajes, ¿verdad?, que van a verse involucrados en guerras civiles, van a ser presidentes de Honduras, van a darle concesiones a las compañías bananeras y van a mantener a Honduras anclados en el atraso, anclados en programas políticos que solo beneficiaban a un pequeño grupo, a un pequeño grupo de los políticos tradicionales. Bueno, aquí tenemos que hablar un poco sobre el Partido Liberal. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior nosotros hablábamos que el fundador del Partido Liberal es el señor Policarpo Bonilla. Otra pregunta de examen: en el año de 1891 Honduras no contaba con partidos políticos organizados organizados como institutos políticos. No, si se recuerdan, durante todo el siglo XIX lo que hubo fueron bandos políticos. Existió el bando liberal y el bando conservador. Sin embargo, con la creación del Partido Liberal, bueno, este partido va a tener
tiene una larga historia, ¿verdad? El partido político más antiguo de Honduras es el Partido Liberal. Y bueno, sin embargo, este partido sufrió, como tengo apuntado aquí en esta segunda pestaña, varias rupturas, ¿verdad? Y estas rupturas se daban de los grupos más conservadores, ¿verdad? De estas tantas rupturas que va a tener el Partido Liberal, se va a formar el Partido Nacional más o menos entre 1923 y 24, como lo afirma el historiador Marvin Barahona. Entonces, durante 1891 hasta 1933, todos estos personajes que tenemos aquí se van a ver involucrados en decisiones duras, guerras civiles, disputa por el poder. Y bueno, este último que tenemos aquí, Tiburcio Carías Andino, va a ser el que va a fundar, o es uno de los cofundadores y fundadores del Partido Nacional. Ojo, del Partido Nacional. El Partido Nacional nació como dictadura, ¿saben? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Desgraciadamente es el partido que está en el poder en la Honduras del siglo XXI. Bueno, como les mencionaba, Honduras tiene una larga data de guerras civiles. Y bueno, las guerras civiles, como mencionábamos antes, eran disputas políticas que venían a veces de las fracciones liberales, que por medio de, utilizando como medio las guerras civiles, pues lograban objetivos políticos, y no solo objetivos políticos, sino que objetivos estratégicos, ya que muchos de estos objetivos estaban anclados a intereses que las compañías bananeras tenían con ciertos personajes. Por ejemplo, uno de los personajes que más concesiones le va a dar a las compañías, o que va a iniciar un régimen de concesiones de manera abierta contra las compañías bananeras, con las compañías bananeras, va a ser Manuel Bonilla. El Partido Nacional ahí tiene un discurso un poco extraño que a mí me gustaría debatírselo, de que ellos ponen a Manuel Bonilla como el fundador del Partido Nacional, pero en realidad Manuel Bonilla perteneció al Partido Liberal. Sí, fundó una corriente que tuvo un nombre similar al del Partido Nacional, pero no es el Partido Nacional en sí que va a fundar Paulino Valladares y Tiburcio Carías Andino. Don Manuel Bonilla, ¿verdad?, pues se va a ver involucrado en una serie de guerras civiles. Por ejemplo, en 1903 don Manuel Bonilla se va a ver involucrado en una guerra civil que lo va a llevar al poder. Él va a ser presidente de Honduras, luego va a ser derrocado, y entre 1911 y 1913 pues él va a volver a tener pretensiones de ser presidente de nuestro país, igual utilizando como medio las guerras civiles. Luego en 1924, para muchos historiadores, aquí voy a recordar a mi colega Edgar Soriano, que ha escrito sobre esta guerra civil, es considerada una de las guerras civiles más sangrientas en la historia de Honduras, ¿verdad? Eso no hay que olvidarlo, porque 1924 va a ser un año muy duro para la historia de Honduras. Vamos a tener una de las guerras civiles más sangrientas, pero también Estados Unidos en esa época pues va a tener, digamos que, el descaro de bombardear nuestra capital. También va a tener el descaro de invadir nuestros hermanos vecinos de Nicaragua. Sin embargo, a diferencia de los hondureños, que hemos sido los más cobardes de Centroamérica, los nicaragüenses sí pelearon contra los estadounidenses para defender su país de una invasión extranjera. De hecho, les voy a decir algo, muchachos. Honduras es uno de los países que desgraciadamente ha sido más digamos, mansos a las políticas de Estados Unidos. Nuestra élite política, porque no estamos hablando del pueblo hondureño en sí, nuestra élite política siempre ha sido aliada de los estadounidenses.
Y qué bueno que esas alianzas con Estados Unidos nos hayan traído beneficios a este país, que es considerado el segundo más pobre de Latinoamérica en la actualidad, si es que Haití no nos sobrepasó, ¿verdad? Y ahora estamos en el último. Pero nunca nos ha dejado nada esa amistad, esa lealtad hacia Estados Unidos. Lo que nos ha dejado es más bien muertes, pobreza, corrupción, explotación a nuestra clase trabajadora, porque vamos a hablar de uno de los aspectos de más adelante del enclave bananero, el lado oscuro, el lado oscuro del enclave bananero en Honduras. Y bueno, 1932 también va a ser escenario de una guerra civil bastante cruel. Y si ustedes pueden ver, en 1924 Tiburcio Carías se ha involucrado, en 1932 también. Y don Tiburcio Carías, para que ustedes lo sepan, perteneció al Partido Liberal, el cual va a salir resentido, ¿verdad? Expulsado. Por esa razón él decide fundar el Partido Nazi o NAL de Honduras. Y bueno, ojo con esto. ¿Quién es el fundador del Partido Nacional? Tiburcio Carías Andino. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos unas imágenes de la Guerra Civil de 1924. Esta imagen del lado izquierdo de su computador puede ver lo concurridos que eran estas guerras civiles y cómo de alguna manera el hondureño de a pie, el hondureño humilde, se involucraba en estas guerras fratricidas que no le dejaron nada bueno a nuestro país. Es impresionante la cantidad de personas que se involucraban en este tipo de peleas y reyertas políticas. Las peleas y disputas políticas pues nunca le dejan nada bueno al pueblo hondureño. Por ejemplo, dice aquí: tropas revolucionarias al mando del general Vicente Tosta. Hay un libro muy importante que narra estos hechos, aparte del de Edgar Soriano, ¿verdad?, que escribe sobre la guerra civil de 1924. También tenemos un texto del historiador hondureño Mario Argueta, el doctor Mario Argueta, mi amigo, el doctor Mario Argueta, donde analiza ese panorama que va en estas primeras 3 décadas de la historia de Honduras. El libro se llama 3 caudillos, 3 destinos, se lo recomiendo. Y para hablar un poco sobre la hegemonía de las empresas bananeras en Honduras, yo les recomiendo el texto, el libro del historiador Marvin Barahona. Marvin Barahona es uno de los historiadores más importantes en la actualidad en nuestro país, y él escribe un texto muy importante llamado La hegemonía de los Estados Unidos en Honduras. 2 textos recomendados para que puedan profundizar. Y bueno, 1924, como les mencionaba, muchachos, es un año muy duro. Tenemos una guerra civil bastante cruel, y los estadounidenses, como siempre, metiéndose donde no les importa, pues van a bombardear nuestro país, nuestra capital, Honduras. Y bueno, es una época de consolidación de la hegemonía de los estadounidenses en Centroamérica. Desgraciadamente, ahí voy a destacar también a nuestro intelectual, Froilán Turcios. Froilán Turcios pues va a levantar una campaña, ¿verdad?, organizando las ligas de defensa nacional, y se va a convertir en uno de los críticos más duros en nuestro país de digamos que la hegemonía estadounidense en Honduras. En este sentido, mientras que en Nicaragua va a surgir la figura de César Augusto Sandino defendiendo la soberanía nicaragüense, aquí vamos a tener al intelectual Froilán Turcios. Evidentemente hay diferencias en los niveles de lucha,
los nicaragüenses tuvieron un enfrentamiento armado con los Estados Unidos. Las tropas lideradas por César Augusto Sandino lograron expulsar a los estadounidenses en 1933, pero bueno, en nuestro país nunca hemos tenido un personaje emblemático. El Salvador lo va a tener, ¿verdad? Para el histórico, el icónico líder campesino Farabundo Martí. En el caso de Nicaragua, César Augusto Sandino, ¿verdad? Y en el caso de Honduras vamos a tener al intelectual liberal, ¿verdad? Froilán Turcios, ¿verdad? Ahí voy a destacar la figura de Froilán Turcios, que de alguna manera escribió contra estos abusos que los estadounidenses emplearon en nuestro país. En fin, la conclusión de esta primera etapa podemos determinar lo siguiente: las empresas bananeras, ¿verdad?, tuvieron mucho que ver en la cuestión de las guerras civiles, ¿verdad? Aquí tenemos apuntado que la Cuyamel, dice por ahí un escritor hondureño, financió a los liberales, la United a los nacionalistas. Surge, ¿verdad? Hay un documento que ustedes tienen que leer como estudiantes denominado la Carta Goldstone. Esta Carta Goldstone pues tiene ahí unas anécdotas muy importantes. Ojo, se las recomiendo, ¿verdad? Porque ahí se especifica cómo eran y fueron las estrategias de los inversionistas extranjeros estadounidenses para poder negociar con las élites políticas hondureñas beneficios para sus empresas. En fin, la costa norte, segundo aspecto, se va a ver afectada en los siguientes aspectos. Es en la costa norte de Honduras, el circuito de la costa norte, donde se va a desarrollar la industrialización. Segundo, va a haber un crecimiento poblacional en la costa norte. Y tercero, se va a incentivar las cuestiones de la urbanización. De alguna manera las inversiones extranjeras estadounidenses van a atraer la mano de obra de los hondureños hacia la costa norte. Y ojo, algunas preguntas de examen, ¿verdad? Esto de la urbanización va a ser muy importante, porque de todas las partes de nuestro país muchas personas van a emigrar de Honduras, de la zona sur, de occidente, de la zona de Olancho, de la zona centro, a radicarse en la costa norte. En ese tiempo, como bien lo narra Ramón Amaya Amador en su novela Prisión Verde, pues mucha gente iba a un sueño dorado, a trabajar en las compañías bananeras bajo el supuesto de que iban a mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Y en efecto las compañías bananeras eran las que mejor pagaban en Honduras, alrededor de 2 lempiras en aquel tiempo. Sin embargo, aplicaban una serie de estafas al trabajador hondureño, que es analizado por muchos escritores. Por ejemplo, Mario Pozas, el sociólogo Mario Pozas, ha trabajado sobre este tipo de temas en su libro Las sociedades. Vamos a ver, este texto se llama Las luchas del movimiento obrero en Honduras, donde rescata una serie de protestas que se dan entre 1900 a 1954, ¿verdad? Cuando estalla la gran huelga bananera de 1954. También el historiador Mario Pozas, en su texto Historia de los sin historia, en su trabajo Políticas y bananos, ¿verdad? Todos estos textos, pues ustedes los pueden leer para profundizar en la cuestión que generó el enclave en Honduras, ¿verdad? El enclave en Honduras va a generar explotación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a reservarnos este tema para más adelante, cuando hablemos de la huelga bananera de 1954. Entonces estos 3 puntos para la costa norte van a ser muy importantes.
Y por otro aspecto surge en esta etapa de la historia de Honduras, entre 1900 a 1950 van a surgir nuevos actores. Por ejemplo, uno de estos va a ser la clase obrera hondureña. Al consolidarse las relaciones económicas capitalistas, ¿verdad? También va a surgir en nuestro país con un tinte más, digamos, con un rostro más definido, la clase trabajadora, la clase obrera hondureña. Cuarto, se da la hegemonía del capital y la geopolítica estadounidense en nuestro país. Y 5, el desarrollo económico. Como tenemos apuntado aquí, Honduras se convierte en una república totalmente agroexportadora de banano. Tanto así, chicos, que más o menos en la década del 20 Honduras se va a convertir, en la década del 20 y parte del 30 Honduras se va a convertir en el país, en el principal exportador a nivel mundial de banano. Y de ahí viene, bueno, esto lo creó un escritor estadounidense, quien en una de sus novelas pues nos va a dejar el calificativo de República Bananera. En fin, creo que este escritor estadounidense tenía vamos a ver, el seudónimo de O'Neill, ¿verdad? Pero bueno, el historiador Jorge Maya, que fue profesor mío, pues él tiene un trabajo en digital sobre lo que fue toda esta imaginario colectivo alrededor de la República Bananera. Y por el siglo pasado, en la actualidad, sobre todo con esto del golpe de estado y el fraude electoral, los fraudes electorales que se han dado en Honduras en 2013, en 2017, pues digamos que los analistas extranjeros volvieron a traer a locución el término de República Bananera para Honduras al observar, digamos, la alevosía con la que Estados Unidos ha ayudado a la dictadura del Partido Nacional a consolidarse en el poder. No hay que olvidar esto de el calificativo de República Bananera. Fue diseñada o debemos este nombre a un escritor novelista estadounidense, se lo voy a dejar de tarea, ahorita no recuerdo el nombre con exactitud, ¿verdad? Don Julio, el narrador, ¿verdad?, e intelectual, poeta, ensayista, Julio Escoto, tiene un interesante ahí en su revista, ¿verdad?, que sostiene en San Pedro Sula. Pues él ha publicado algún par de cuestiones relacionadas con esto del nombre de República Bananera. Y bueno, llegamos a la dictadura de Tiburcio Carías Andino. ¿Quién fue Tiburcio Carías Andino? Creo que uno de los grupos de exposición pues le tocó hablar sobre este personaje, ¿verdad?, emblemático, fundador de uno de los partidos tradicionales en Honduras. Bueno, don Tiburcio Carías Andino, muchachos, pues va a ser un personaje que va, digamos, a estar involucrado en gran parte de la historia de la primera mitad del siglo XX en Honduras, involucrado primero como, digamos, adepto del Partido Liberal. Pues él va a estar involucrado en los asuntos de las guerras civiles, políticas, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo. En 1933, después de la guerra civil de 1932, ¿verdad?, pues él asume el poder en Honduras, se disputa el poder con otro caudillo político con quienes son enemigos desde la década de 1920, como lo afirma el historiador Mario Argueta, quien tiene un texto, ¿verdad?, un libro también que se lo recomiendo
a todos ustedes, donde analiza la dictadura del general Tiburcio Carías Andino. O bueno, aquí tenemos una foto, imagínense ustedes, emblemática, cuando Tiburcio Carías Andino le declara la guerra nada más y nada menos que al nazismo alemán. Bueno, interesante esta foto, ¿verdad? Lo cierto es que don Tiburcio Carías Andino se va a consolidarse como presidente y posteriormente va a consolidar una dictadura en nuestro país. Legalmente, Tiburcio Carías estuvo en el poder entre 1933 al 36. Sin embargo, luego empezó a modificar la constitución para poder legalizar la reelección en nuestro país. Entonces Carías, abruptamente y manipulando las leyes hondureñas, estuvo ilegal en Honduras en el poder entre 1936 y el 49. Y bueno, ¿no le suena algo similar a la actualidad? ¿Qué es lo que ha hecho Juan Orlando Hernández para poderse consolidar en el poder? Bueno, lo que ha hecho es una estrategia tradicional del político conservador y dictador y caudillista de Centroamérica y de Latinoamérica y quizás de otras partes del eje de nuestro globo terráqueo, ¿verdad? Carías va a legalizar la reelección presidencial y va a consolidar una de las dictaduras más crueles y más duras de la historia de Honduras. Por tanto, dentro de la literatura hondureña, el cariato, es decir, la dictadura del Partido Nacional, se le conoce como cariato. El cariato entonces va a ser la dictadura política comandada por Tiburcio Carías Andino, que se va a extender de 1933 a 1949. Estuvo 16 años en el poder, totalmente Carías. Y bueno, para mantener una dictadura hay que utilizar como medio la fuerza, chicos. Y él empleó unos métodos de control social y de represión basados en 3 aspectos. Él decía, bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo encierre por andar de revoltoso y andar exigiendo sus derechos? ¿Que lo mande al exilio fuera del país? ¿O quiere el encierro, el exilio y el destierro? Bueno, entonces esto es, vamos a ver, exilio, encierro, exilio, ok. Entonces, muchachos, en realidad aquí creo que tenemos un error. Las 3 formas empleadas de represión por Carías eran entierro, ¿verdad? Era la más cruel, era la muerte, el encierro o exilio, el encierro y el exilio o destierro, ¿verdad? Entonces vuelvo a aclarar, aquí tenemos un error. Entonces los métodos de represión de Carías fueron el entierro, el encierro y el destierro, ¿verdad? Exilio y destierro pues son sinónimos. Y bueno, por esa razón Carías se mantuvo en el poder durante mucho tiempo. Y saben, desde mi punto de vista, Carías no solo estuvo en el poder 16 años, sino que después de abandonar la presidencia debido a las pretensiones que los estadounidenses le hicieron a su gobierno entre 1946 y 48, cuando Estados Unidos lo empieza a criticar y a ver como un presidente que se ha quedado desgastado en el tiempo, un presidente represor. Y aquí me gustaría destacar algo para la gente de la costa norte, sobre todo San Pedro Sula. En 1944 se dio una matanza, ¿verdad? El 4 de julio de 1944 en la ciudad de San Pedro Sula hubo una manifestación organizada donde se pedía
el cese de la dictadura de Carías, y la respuesta de esto fue fusilar, ametrallar la manifestación pacífica en San Pedro Sula. Murieron entre 1000 a 2000 personas, entre 1000 a 2000 ciudadanos de esta ciudad bella de nuestro país. La década de 1950, chicos, va a ser una época de dictaduras en Centroamérica. Por ejemplo, en Honduras teníamos a Tiburcio Carías Andino, pero en el vecindario existía una política de terror. En Nicaragua se consolidó Anastasio Somoza, ¿verdad?, quien va a traicionar y va a asesinar a Augusto César Sandino, al guerrillero y defensor de la soberanía nicaragüense. Ok, Anastasio Somoza va a ser el Judas de Nicaragua. Y bueno, en El Salvador tenemos a Maximiliano Martínez, y en Guatemala a este personaje, Jorge Ubico. En este sentido, hay que ubicar al Partido Nacional como un partido generador de dictadura, ¿verdad? Creo que en la plataforma a ustedes les compartí, muchachos, un pequeño ensayito donde nosotros sostenemos esta pequeña tesis de que el Partido Nacional, cuando toma el poder, genera dictaduras. Entonces la primera dictadura, para mí como historiador, el Partido Nacional ha generado tres generaciones de dictadura. La primera la va a ser entre la década de 1930 al 50, ¿verdad? Y va a estar configurada en primer lugar por Tiburcio Carías Andino, este señor que tenemos aquí. Luego, al dejar el poder por presiones de Estados Unidos, y es que Estados Unidos, cuando le sirve a alguien, lo mantiene el poder, pero cuando no, les da un puntapié, y si es posible, hacen que termine la desgracia. Bueno, entonces aquí tenemos a Tiburcio Carías Andino, el líder de esta dictadura de partido. Luego a Juan Manuel Gálvez, que estuvo en el poder entre 1949 y el 54. Y finalizará esta primera dictadura del Partido Nacional con el señor Julio Lozano Díaz, quien tenía pretensiones de reelección. Voy a decir algo, yo estoy estudiando esta etapa, ¿verdad?, en mi tesis, ¿verdad? Yo estoy escribiendo sobre la historia del Partido Comunista de Honduras, un partido que fue semi-clandestino, ¿verdad?, es decir, un partido de izquierda en Honduras que existió de manera ilegal durante muchos años, ya que en Honduras era prohibido la ideología comunista. Y bueno, estos tres personajes que tenemos aquí, pues todos tuvieron ambiciones de reelección. Carías la consolidó. Juan Manuel Gálvez quiso volver a reelegirse en 1954. Julio Lozano Díaz en 1956 también tuvo como enfoque la reelección. Entonces, ojo, los dictadores usualmente utilizan estos panoramas jurídicos para poderse prolongar en el poder. En fin, hablo de la primera dictadura del Partido Nacional porque luego ellos van a anclarse a otra época bien oscura de nuestra historia, que va a ser el militarismo que lo vamos a tocar en otra sesión. Y ellos siempre se han ligado, el Partido Nacional siempre ha sido un partido entreguista de los recursos naturales de Honduras, ha sido un partido digamos que títere de los Estados Unidos, ¿verdad? Y también ha sido un partido que cuando toma el poder ha sido cruel con nuestro pueblo. Y si no, vean ustedes el panorama, ustedes son jóvenes, son las famosas generaciones millennials, ¿verdad? Y vean ustedes la situación dura en la que está nuestro país. ¿Y quiénes están en el poder en la actualidad? El Partido Nacional. Sin embargo, me gustaría hablar de algo un poco más interesante, y es la formación de la clase obrera hondureña. En esto voy a destacar los textos de Mario Pozas, como por ejemplo Las sociedades artesanales de este autor, Las luchas del movimiento obrero,
¿verdad? Y el ensayo de Víctor Mesa, ¿verdad? Donde habla sobre el movimiento obrero hondureño. También voy a destacar los estudios de la lingüista y, para mí, desde mi punto de vista, historiadora, a pesar de que ella es licenciada y formada en el área de la lingüística, pues en Honduras le ha tocado hacerla historiadora. Me refiero a doña Reina Vilars. Pues ellos son los que han escrito abundantemente sobre la formación de la clase obrera, las tendencias ideológicas dentro de la clase obrera. Y bueno, este servidor creo que dentro de poco se va a unir a esos escritores que hacemos un esfuerzo por comentar este tipo de fenómenos. Bueno, las organizaciones obreras se van a surgir en Honduras en la década de 1920, ¿verdad? Y en una primera instancia van a tener, digamos que, dos expresiones. La primera expresión obrera que se da en Honduras son las organizaciones mutualistas, y esto se va a dar. Bueno, continuando muchachos, en Honduras, y ojo, me gustaría que pusieran mucha atención. Existieron dos formas de organizaciones obreras. Las primeras fueron las mutualistas, que se van a generar alrededor de los trabajadores artesanales, de las asociaciones artesanales y obreras en Honduras. Ahí se reunían sastres, carpinteros, albañiles, intelectuales, y todas estas personas que generaron organizaciones obreras y artesanales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta llegar hasta la segunda década del siglo XX, pues van a generar dos formas de organización obrera. Las primeras van a ser las mutualistas, que crean la Federación Obrera Hondureña en 1921. Y bueno, como lo explica el sociólogo Mario Pozas en su texto Las sociedades artesanales en Honduras, ¿verdad? Pues las organizaciones mutualistas no eran organizaciones obreras que ponían en peligro, digamos, el sistema o el régimen el régimen laboral en Honduras, ¿verdad? En ninguna manera. Eran asociaciones de cooperación, de educación. A las personas que no sabían leer les enseñaban a escribir. Nunca desafiaron el sistema, el status quo en Honduras. Sin embargo, en la década de 1920 empiezan a ingresar las ideas socialistas, anarquistas y comunistas que representan el pensamiento de izquierda. En el caso de Honduras, aquí tenemos este personaje aquí, quiero que lo identifiquen bien. Él es Manuel Calix Herrera, ¿verdad? Estas fechas están erróneas, ¿verdad? Pues va a ser, digamos, que uno de los organizadores de la segunda federación obrera que va a existir en Honduras. Me refiero a la Federación Sindical Hondureña, que va a ser creada por los comunistas hondureños en la década a finales de la década de 1920. Por tanto, entre 1920 al 35, dos van a ser las formas de organización obrera que se van a desarrollar en Honduras. Por un lado vamos a tener las organizaciones mutualistas, ¿verdad? Que eran como especies de formas de cooperativas de artesanos, obreros, los que les mencionaba, y la Federación Sindical Hondureña, ¿verdad? Que sí va a estar más enfocado a la organización, a un tipo de organización diferente de los obreros en Honduras, inspirado en la ideología comunista, que en esa época estaba en una etapa de auge, digamos, mediático, ya que una década atrás se había desarrollado la revolución bolchevique en Rusia en 1917, que llevó al poder y a la creación del primer estado socialista
en la humanidad, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, las organizaciones mutualistas pues promovían la cooperación entre los obreros sin afectar el status quo. Sin embargo, las propuestas de la Federación Sindical Hondureña y de los comunistas hondureños a finales de la década de 1920 y principios del 1900 y la década de 1930 pues apuntaron más allá de la cooperación. Como lo tengo apuntado aquí, ellos van a proponer el sindicalismo en Honduras, van a presentar una propuesta al Congreso Nacional, ¿verdad? Una propuesta para generar un código laboral en Honduras en 1930. Evidentemente, como venía de una organización de izquierda, en este caso una organización comunista, pues va a ser desestimada por la legislación congresista de esa época, y también van a ser los primeros, y en esto quiero ser bien enfático, los comunistas hondureños van a ser los primeros en proponer la organización de sindicatos dentro de las compañías bananeras. Nuestro país, como ha sido digamos un país que ha tenido una élite pro yanqui, es decir, pro Estados Unidos, y Estados Unidos, cuando la Rusia, este país socialista, empezó a tener un despegue a nivel mundial, empezó a fortalecerse, pues promovió algo que se conoce como el fenómeno del anticomunismo. ¿Qué es el anticomunismo? Es una ideología que promueve el odio hacia la ideología comunista, ¿verdad? Esto de las ideologías políticas es un tema, ¿verdad?, bastante duro de tratar, ¿verdad? Porque el comunismo y el capitalismo ideológicamente, políticamente son diferentes. Tienen diferentes formas de concebir el mundo. Por un lado, para los capitalistas debe existir el libre mercado, la democracia liberal, es decir, un régimen basado en elecciones, que al final es una dictadura digamos, de las élites políticas y económicas dentro de un sistema capitalista, porque ellos son los que ponen y quitan presidentes. A nosotros nos tienen engañados, las elecciones son el medio de elegir, que va. Y el comunismo, ¿verdad?, que es una propuesta ideológica que proviene del socialismo científico de Karl Marx. En fin, en Honduras los comunistas van a hacer estas propuestas, ¿verdad? Y como hemos tenido una cultura enfocada en el anticomunismo, es decir, en el odio a las ideas comunistas, pues poco se habla de que estos comunistas, que en Honduras comen niños y los que les quieren quitar la casa a los ricos para dársela a los pobres, y los que hacen niños en sopa, como anduvieron diciendo después del golpe de Estado en 2009, metiéndole miedo a la gente, pues bien, van a ser los primeros en generar estas propuestas democratizadoras dentro del régimen laboral en Honduras y dentro de la explotación que se desarrollaba en las compañías bananeras. Porque vean ustedes, Prisión Verde, voy a traer a locución otra vez esta novela, narra de manera novelada o trata de representar de manera modelada cómo se generó el enclave bananero en Honduras y la explotación que ésta provocó a los obreros de la costa norte. Los obreros en la costa norte, muchachos, pues fueron víctimas de un régimen de pago desigual. No tenían derecho a prestaciones, no tenían derecho a un espacio de salubridad con condiciones mínimas para poder trabajar. El enclave bananero en la costa norte fue bastante dura para el obrero de los campos bananeros, que se conocía bajo el nombre de campeños. Muchos de ustedes que viven allá en la costa norte, ¿verdad?, o que vivimos acá en la costa norte, ¿verdad?, porque bueno, yo, a pesar de que soy capitalino, estoy por allá radicado, ¿verdad?, y soy parte de los hermanos costeños, ¿verdad? Bueno, pues aquí el régimen laboral
de las compañías bananeras era de explotación total, ¿verdad? A pesar de que los obreros bananeros tenían un pago, las compañías bananeras crearon los famosos comisariatos, que eran supermercados, lo pongo así, como especie de supermercados o lugares de venta donde ellos mismos los fines de semana, cuando los obreros recibían su pago, les daban un cupón, y con estos cupones el dinero ellos nunca lo percibían en sus bolsas, porque este cupón las compañías bananeras los obligaban a comprarle en estos lugares de venta sus productos. Total de que el régimen, la verdad, se convirtió en algún momento en un gran negocio para las compañías bananeras, porque no solamente explotaban al obrero a través de un trabajo que era bastante duro. Los obreros, los campeños, trabajaban aproximadamente alrededor de unas 12 horas diarias, y a pesar de que ganaban bien, no recibían un sueldo en dinero, sino que a través de cupones. Era un régimen de explotación redondo, donde el principal ganador eran las empresas bananeras. Algunos creen, ¿verdad?, que las empresas bananeras también socializaron el negocio de la bebida para que los obreros, pues, bueno, cogieran ese mal vicio. Llevaban prostitutas, ¿verdad?, contratadas por ellos, para que los días de pago se convirtiera, aparte de ser explotados toda la semana, en un infierno de desahogo a través de las bebidas, de la prostitución, de los juegos de azar, etcétera, etcétera. Entonces, las propuestas de los comunistas, pues, iban en contra de todo este régimen de explotación. Que no le vengan a decir en la actualidad a usted que la gente de izquierda, pues, no ha hecho luchas en pro de la sociedad. Es decir, la gente de ideología comunista o socialista o anarquista, pues, en Honduras generaron propuestas interesantes en pro de la sociedad hondureña. Sin embargo, chicos, Tiburcio Carías Andino, aquí tenemos a Carías, va a desarticular las dos federaciones obreras que existieron en la década de 1920 y 30 en Honduras, ¿verdad? El ADN del Partido Nacional es un ADN de dictadores, de perseguidores de las organizaciones obreras y de los procesos de democracia en nuestro país. Han sido desarticuladores de los procesos, digamos, democratizadores. Aquí tenemos a Manuel Cálix Herrera. Manuel Cálix Herrera va a ser el principal líder de los comunistas en Honduras, ¿verdad? Era el señor que en la foto, bueno, el joven, ¿verdad? Porque este muchacho a la edad de 21 años va a fundar el Partido Comunista de Honduras, el primer Partido Comunista de Honduras. Y bueno, es parte de mi tesis de investigación de maestría, que ahí vamos, que ya llevamos ya a un, digamos, ya la vamos a finalizar. Espero publicarla, libro, chicos, y espero que ustedes lo puedan leer más adelante. Y Manuel Cálix Herrera va a ser un joven que en el año 1928 va a crear el primer Partido Comunista de Honduras y se va a convertir en el principal opositor y denunciador, a través de los periódicos que manejaban los comunistas en Honduras, de las políticas explotadoras de las compañías bananeras y del poderío de los yanquis en nuestro país, ¿verdad? Que no le vengan a decir que los comunistas son come niños y no sé qué. Al menos en el caso de Honduras generaron interesantes propuestas. Manuel Cálix, un joven, murió bastante joven, nació en 1906, murió en el 39, murió de 33 años, ¿verdad? Pues va a ser muy perseguido, ¿verdad? Sufrió bastante. Pero bueno, no puedo hablar sobre la vida de Manuel Cálix Herrera. Lo que sí les puedo decir es que en la web ustedes pueden buscar un pequeño ensayo que publiqué de él, que se llama Manuel Cálix Herrera, un comunista sin fronteras. Lo puede buscar en Google, ¿verdad? Creo que le puede gustar. Entonces el PC, muchachos, va a tener personajes emblemáticos, ¿verdad? Aquí tenemos a otro importante personaje de la izquierda hondureña. Me refiero a la figura de Juan Pablo Wainwright,
Juan Pablo Wainwright pues trabajó con Manuel Cálix Herrera en la formación, chicos, y organización, que esa es otra de las labores que hicieron los comunistas en Honduras, es que procuraron organizar a los obreros en la costa norte, y tenían una serie de periódicos donde criticaban las políticas de los políticos hondureños de la época, ¿verdad? Y la explotación de las compañías bananeras en nuestro país. Pablo Wainwright fue un hondureño que tiene una vida biográfica muy importante, ¿saben? Él viajó por muchas partes del mundo, de hecho participó en la Primera Guerra Mundial, era hijo de una bella dama de Santa Bárbara, él es de Macuelizo, Santa Bárbara, si no me equivoco, ¿verdad? Pues para los que son de ahí, de por ahí, pues Juan Pablo Wainwright fue hijo de una bella dama de Santa Bárbara. Es que las damas y la gente de Santa Bárbara pues tienen la fama en Honduras de ser pues muy bien parecidos, ¿va? Bueno, en fin, Juan Pablo Wainwright va a ser hijo de una dama santa barbarense y su padre de origen inglés. Y esto le va a llevar a que él estudie, ¿saben?, fuera de nuestro país. Él estudió en Estados Unidos. Era un hombre que bien pudo ser de la élite hondureña. Sin embargo, trabajó junto a Manuel Cálix Herrera en este partido, en el Partido Comunista de Honduras, ¿verdad? Que va a tener el primer Partido Comunista de Honduras, ¿verdad? Porque existieron dos partidos comunistas en la historia de Honduras, ¿verdad? Del siglo XX. Pues este primer partido comunista va a existir entre 1928 y el 35, y ambos personajes pues van a trabajar juntos, ¿verdad?, en la organización de los obreros en Honduras y en la organización de la izquierda hondureña. Sin embargo, muchachos, entre 1948 y el 54, me gustaría decir que la dictadura, los 16 años de la que duró la dictadura de Carías, pues él, digamos, desarticuló y desintegró las dos federaciones obreras que existieron en Honduras. ¿Se recuerdan? La Federación Obrera Hondureña, FO, creada en 1921, y la Federación Sindical Hondureña, creada por los comunistas en 1929. Carías desarticuló las dos, ¿verdad? Y entre 1948, quizás siguiendo el testimonio del profesor Julio César Rivera, ¿verdad?, pues ellos comenzaron a organizarse de manera clandestina, ¿verdad?, alrededor de este partido que tenemos aquí, el Partido Democrático Revolucionario Hondureño, quienes, muchachos, van a hacer una campaña de concientización y organización de la clase obrera, que durante toda la dictadura de Carías, estas organizaciones que durante toda, digamos que toda lo que va a ser la dictadura, el general Carías, pues él no va a permitir la organización y el derecho a la organización y los derechos laborales de los obreros en nuestro país. Durante toda esta etapa, tanto el Partido Nacional junto con las empresas bananeras van a someter a los obreros hondureños a un régimen de explotación bastante fuerte, ¿verdad? Sin embargo, van a aparecer estos dos actores políticos a finales de la década de 1940 y la década de 1950, que van a preocuparse por concientizar y organizar los obreros. En primer lugar tenemos el Partido Democrático Revolucionario Hondureño, ¿verdad?, quienes van a generar una fuerte crítica contra los partidos tradicionales de Honduras. ¿Cuáles son esos partidos tradicionales? Bueno, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que en ese momento tenía el poder y estaban bajo la dictadura del general Carías. El PRH
fue una institución, chicos, que se política crítica de los partidos tradicionales, que se caracterizó por enarbolar una denuncia continua contra el Estado y las compañías bananeras. Como pueden ver aquí tenemos un escrito periodístico, vean ustedes por quién, por Ramón Amaya Amador. El PRH, el Partido Democrático Revolucionario Hondureño, se convirtió en un partido que unió a intelectuales de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, y se van a convertir en un partido con estatutos, decretos, etcétera, etcétera. No obstante, chicos, durante su existencia, tuvo una existencia bastante efímera, pero dejó un gran aporte a la sociedad hondureña. ¿Cuál fue ese aporte? Que ayudó a organizar clandestinamente a los obreros de los campos bananeros junto con los comunistas. ¿Se recuerdan del primer partido comunista que hablamos anteriormente? Pues este partido se va a reorganizar en la década del 40 y los comunistas se van a reorganizar alrededor de este partido. Esta es parte de mi tesis de investigación en la maestría que estoy cursando en historia. En la década de 1947, el 54 aproximadamente, la gente del Partido Democrático Revolucionario y los comunistas, la gente del partido y los comunistas que en ese tiempo estaban sin su partido, la mayor parte de los comunistas hondureños pues militaron en el PRH, hicieron una gran campaña de concientización a través de estos periódicos, el Chilillo, Voz Obrera, el Machete, pero uno de los más emblemáticos era Vanguardia Revolucionaria. Vanguardia Revolucionaria fue un periódico del PRH que se encargó durante aproximadamente unos 6 años a organizar a los campeños, a organizar los obreros de la costa norte. Estos intelectuales de San Pedro Sula, en su mayoría, y de Tegucigalpa, a través de este periódico Vanguardia Revolucionaria, llegaban a los campos bananeros para hablarles sobre los derechos laborales a los obreros de las compañías bananeras. Fue un proceso de socialización de ideas democráticas que los comunistas y los del PRH hicieron en conjunto para poder organizar a los obreros, aunque sea de manera clandestina en esa época, porque los sindicatos estaban prohibidos en Honduras. Aquí tenemos unas imágenes, chicos, sobre estos periódicos que llevaban a los campos bananeros los agentes del PRH y comunistas, ¿verdad? La mayor parte de esta labor la hicieron los comunistas infiltrados, que pertenecieron en su momento al PRH. Entonces aquí tenemos el periódico Voz Obrera, que circulaba en la zona de Tegucigalpa. Vanguardia Revolucionaria, que en un principio se llamaba solo Vanguardia, pero posteriormente su nombre va a agregar la palabra revolucionario. Pues este periódico es icónico porque los comunistas ligados al PRH llevaban estos periódicos a los campos bananeros, se los leían a los obreros, los incitaban a organizarse de manera clandestina, y así fue como se fue organizando la clase obrera en la costa norte hondureña y en la zona centro, es decir, en Tegucigalpa.
Aquí me gustaría destacar el papel que tuvieron los comunistas en este proceso de organización de la clase obrera. Hay un texto que yo creo que todos los estudiantes deberían de leer en la universidad, y es uno del historiador Marvin Barahona, llamado El silencio quedó atrás. En El silencio quedó atrás, Marvin Barahona, el historiador Marvin Barahona, recoge los testimonios de varios dirigentes, de varios personajes que dirigieron la gran huelga bananera de 1954. Ahora, ¿por qué estalló la huelga bananera de 1954? Bueno, debido a las pésimas condiciones laborales que las compañías bananeras impusieron en los campos bananeros. Los obreros no era la primera vez que protestaban en Honduras. Como bien lo destaca Mario Posas, entre 1910 y 1935, los obreros enarbolaron una serie y cantidad de huelgas en los campos bananeros. Sin embargo, la huelga de 1954 va a marcar un antes y un después en la historia de Honduras. ¿Por qué? Porque significó la conquista de varios derechos laborales para los trabajadores hondureños y un reto frontal contra el poderío de las compañías bananeras en Honduras. ¿Cuáles fueron las causas de la huelga? Bueno, los obreros, como les había dicho antes, pues no tenían derechos laborales y carecían de todas estas cosas que tenemos remarcadas aquí. No tenían atención médica, la atención médica que había era mínima. 2, vivían en unas pésimas condiciones unas pésimas condiciones de vivienda. Por ejemplo, en la costa norte, los obreros vivían en unos lugares llamados barracones, que eran una especie de grandes casas donde vivían los obreros, los famosos campeños de los campos bananeros. Vean esta imagen espectacular de la capacidad de convocatoria que tuvo la huelga bananera de 1954. Esto es el pueblo, chicos. El pueblo peleando sus derechos, el pueblo exigiendo libertad. Pues muy bien, en ese tiempo Honduras no existió nunca durante la mayor parte de la mitad del siglo XX un código de trabajo. Una de las causas de la huelga va a ser la ausencia de una de una política laboral en nuestro país. Por otro lado, los obreros eran sometidos a largas horas de trabajo. La mayor parte de campeños trabajaban 12 horas diarias, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso ha de haber sido horrible. Y bueno, la falta de derecho a la sindicalización fue una de las causales de la huelga bananera de 1954. ¿Recuerdan a los comunistas? Los comunistas fueron los primeros en proponer la sindicalización en Honduras, sobre todo en medio de las compañías bananeras, quienes tenían proscrito la palabra organización, sindicatos y derechos laborales del vocabulario de los obreros hondureños. Más de algún familiar, usted que vive en la costa norte hondureña, esto es como parte de la memoria histórica de la costa norte, ¿verdad? Aquí fue donde se desarrolló la huelga bananera, y uno de los centros neurálgicos de la huelga bananera de 1954 fue la ciudad del Progreso. Progreso tiene una tradición de rebeldía que también se ha visto, muchachos, en la actualidad, ¿verdad? Ahí se han roto los toques de queda que ha puesto el impuesto el Partido Nacional en los últimos años. Ahí se eliminó el peaje por la población. Por eso, si usted, mi estimado amigo costeño de la costa norte, que escucha este vídeo por casualidad, sepa que
La huelga bananera la desarrollaron sus antepasados. Los antepasados hondureños de la costa norte y parte de la zona centro de Honduras se enfrentaron unidos a una sola voz contra el poderío yanqui en nuestro país. Las consecuencias de la huelga fueron las siguientes. En Honduras se tuvo el Estado y las compañías bananeras tuvieron que reconocer el derecho a la organización sindical. Se empezó a trabajar en un horario de 8 horas, se creó un código de trabajo, se le dio seguro social a nuestra población hondureña y una serie de preventas laborales que hace unos 20 años en Honduras todavía estaban vigentes. Entonces la huelga bananera de 1954 es para muchos historiadores un parteaguas de la historia de Honduras, porque ha sido una de las pocas revoluciones sociales que han llevado a nuestro país a un clímax de adquisición de derechos laborales. Esos derechos en la actualidad el modelo neoliberal los ha destruido la empresa privada junto con el Estado. En la actualidad existe el derecho a la sindicalización, pero en muchas empresas en Honduras está proscrito y es prohibido que los obreros se organicen en sindicatos. Tenemos un código laboral, pero no sirve para nada. Tenemos un seguro social del cual se robaron 7.500 millones entre el 2011 y 2013. En fin, los obreros hondureños están en una situación similar a de explotación a la que los obreros de la primera mitad del siglo XX en Honduras fueron sometidos por el Estado y las empresas bananeras. ¿Será que necesitamos en Honduras otra huelga bananera? Una huelga similar a la de 1954. Por cierto, que esta huelga duró, chicas, público que me escucha, 69 días. Sí, una de las huelgas más prolongadas de nuestra historia. Entre 1952 al 53 va a aparecer como actor social, pues desgraciadamente las famosas Fuerzas Armadas de Honduras, que por cierto no sirven para nada y absorben gran parte del presupuesto del Producto Interno Bruto de nuestro país. Los Estados Unidos la crearon, bajo dos ejes temáticos. Primero, las Fuerzas Armadas han servido para, digamos que como el aparato represor del pueblo, controlado por las élites, controlado por la Embajada de Estados Unidos. Por eso, chicos, las Fuerzas Armadas, la policía se ha ganado la animadversión de la población hondureña. Tercero, las Fuerzas Armadas solo han servido para dar golpes de Estado. En su historia, las Fuerzas Armadas han dado, desde que esta nueva organización militar creada por Estados Unidos pues dio golpes de Estado en la segunda mitad del siglo XX. El primero fue en 1956 contra Julio Lozano Díaz, luego el de 1963 contra Ramón Villeda Morales, y luego entre ellos mismos se dieron golpes de Estado, a los que se les denominaban golpes militares de barraca. De eso hablaremos en la otra unidad. Y bueno, esta burocracia militar en Honduras es inoperante, no sirven para nada. No obstante, después de haber sido creados, se estrenaron en el año 1956 dando su primer golpe de Estado contra Julio Lozano Díaz. Aquí aparece la figura de Ramón Villeda Morales. Bueno, después de que se instaló la primera generación de dictadura de partido llevada a cabo por el Partido Nacional,
el Partido Liberal venía luchando por el poder político, chicos, desde la década del 30, antes del ascenso de Tiburcio Carías Andino. Los liberales habían estado relegados del poder. Sin embargo, chicos, después de 3 gobiernos consecutivos liberales, y después de que el triunvirato militar que le dio golpe de Estado a Julio Lozano Díaz entregó una vez más el poder político a los civiles, convoca elecciones en 1957 y gana este señor Ramón Villa de Morales, que en la jerga popular de la época se le conocía como Pajarito, ¿verdad? Pues bien, el gobierno de Ramón Villa de Morales fue, por un lado, bueno, hay un texto del historiador Ramón Villa de Morales, hay un texto del historiador Mario Argueta, disculpenme chicos, llamado así, Ramón Villa de Morales, Luces y Sombras. Se los recomiendo también. En este análisis político, el doctor Mario Argueta pues analiza el proceder político de este personaje liberal que levantó las expectativas en la sociedad hondureña, ¿verdad? Un perfil político arrollador, ¿verdad? Sin embargo, al evaluar la política de Ramón Villa de Morales, que en este espacio no podemos, muchos lo han catalogado de cauteloso. Su gobierno fue cauteloso. Cuando se desarrolló la huelga bananera en 1954, la publicación del Partido Liberal y de este personaje fue bastante mediocre, ¿verdad? Porque no se pronunciaron ni a favor ni en contra de la huelga bananera de 1954, lo contrario, más bien en algún sentido el Partido Liberal vio con recelo la huelga bananera de 1954 y un actor social importante que fue la gente del Partido Democrático Revolucionario Hondureño. Cuando el Partido Liberal volvió a tomar el poder, pues se convirtió en otro títere de la política de Estados Unidos, y este personaje denominado Pajarito siguió con las políticas anticomunistas que Estados Unidos le impuso a casi toda Latinoamérica en su afán de combatir el comunismo internacional de la Unión Soviética en aquellos entonces. Para 1958 se da la Revolución Cubana y Estados Unidos, temeroso de que el ejemplo de Fidel Castro en Cuba se exportara a Latinoamérica, pues impuso a una serie de personajes títeres a Estados Unidos para poder combatir el fantasma del comunismo en Latinoamérica. No obstante, en el año de 1963, este personaje que tenemos aquí en su lado, digamos que al lado izquierdo de su computador, Osvaldo López Arellano, pues le va a proporcionar un golpe de estado a Ramón Villa de Morales. Y es que el gobierno de Ramón Villa de Morales tomó el poder político, pero haciendo sacrificando bastantes preventas para poder alcanzar el poder. Una de esas preventas que sacrificó el Partido Liberal comandado por Ramón Villa de Morales, fue haberle dado la autonomía a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenían su propio presupuesto económico, su propia dinámica fuera del control del Estado. En otras palabras, Ramón Villa de Morales, para poder alcanzar el poder político, tuvo que negociar y darle demasiado poder a las Fuerzas Armadas. Y este personaje, Osvaldo López Arellano,
va a convertir a las Fuerzas Armadas no solo en el brazo político de represión de las élites, sino que en un perfecto aliado de Estados Unidos y en una clase política netamente nueva en nuestro país. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en una élite, en un grupo privilegiado, y a partir de 1963 las Fuerzas Armadas se van a posicionar políticamente hasta 1982, cuando por medio de las presiones de Estados Unidos les va a tocar abandonar el poder, igual que en su momento lo hizo Tiburcio Carías Andino. Muchas personas acusan a Ramón Villegas Morales de autodarse ese golpe, ¿verdad? Pues aunque él contaba con una guardia civil, días antes que le dieran golpe de estado, los militares desarmó su guardia civil. Algunos estudios catalogan que el golpe de estado de 1963 en Honduras fue uno de los más sangrientos de Latinoamérica y de nuestra historia. No existen estadísticas exactas de cuántas personas murieron, pero algunos calculan que murieron entre 2.000 personas aproximadamente. La Guardia Civil de Ramón Villegas Morales fue masacrada. Se enfrentó a las fuerzas militares, a las Fuerzas Armadas, pero sin armas, fueron blanco fácil del cuerpo armado castrense. A partir de ahí, chicos, las Fuerzas Armadas pues se van a convertir en el poder, se van a tomar el poder político en Honduras y van a darle a la democracia un duro golpe. Por eso tenemos aquí, muchachos, en la segunda pestaña, que Honduras pasa de una democracia caudillista que predominó casi la mitad del siglo XX a una era de gobiernos militares que van a imponer una cultura militarista en Honduras. Uno de los hombres fuertes, como se les dije anteriormente, fue Osvaldo López Arellano, que fue presidente de Honduras en 3 ocasiones. Primero por la vía de la fuerza entre 1963 y 65. Luego, en 1965 convocó a elecciones para legalizarse como presidente y estuvo hasta 1971. Aquí tenemos un error. Luego entrega el poder a Ramón Ernesto Cruz, quien fue presidente por un periodo bastante corto, y Ramón Villegas Morales le va a dar golpe de estado en el año de 1972. Por tanto, este hombre participó en 3 golpes de estado: en 1956, en el 63 y en 1972 contra Ramón Ernesto Cruz.